La feria de Málaga iluminaba la noche con luces brillantes y música que resonaba en el aire. La atmósfera festiva me envolvía, pero había algo más, un peso en mi pecho que no podía ignorar. La familia se reunía, riendo y celebrando, mientras yo observaba desde un rincón, recordando momentos pasados. Las risas de los niños, los abrazos cálidos de los adultos, todo parecía perfecto en la superficie. Sin embargo, debajo de esa alegría latía una tensión palpable, como si cada uno de nosotros guardara secretos que no estábamos dispuestos a compartir. La fiesta se celebraba en el jardín de la casa familiar. Las mesas estaban decoradas con manteles coloridos y platos de tapas que invitaban a ser degustados. Mi mirada se desvió hacia él, mi sobrino. Siempre había sido un chico encantador, pero esa noche algo había cambiado. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había notado antes. Era como si el ambiente festivo hubiera despertado algo profundo en mí, un sentimiento que desafiaba las normas y los tabúes familiares. Mientras me perdía en mis pensamientos, un viejo amigo de la familia apareció inesperadamente. Su presencia trajo consigo recuerdos nostálgicos y conversaciones sobre tiempos pasados. La risa y las anécdotas fluyeron libremente entre los adultos mientras yo intentaba mantenerme al margen. Pero a pesar del bullicio a mi alrededor, no podía dejar de pensar en mi sobrino. Cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez esa noche, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era una conexión intensa y confusa, algo que nunca había sentido antes. Intenté desviar la mirada, pero era como si él también estuviera atrapado en ese instante. La música seguía sonando y las risas continuaban, pero todo lo demás se desvaneció. La conversación entre los adultos giró en torno a anécdotas familiares y viejas historias que resonaban con nostalgia. Mientras tanto, yo me debatía entre el deseo de acercarme a él y el miedo a lo que eso podría significar para nuestra familia. Había una línea invisible entre nosotros que parecía volverse más delgada con cada segundo que pasaba. Recorrí el jardín buscando un poco de aire fresco cuando lo vi nuevamente. Estaba apoyado contra una pared adornada con luces brillantes, sonriendo mientras conversaba con unos primos lejanos. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de cuánto había crecido desde la última vez que lo vi tan cerca. Su risa era contagiosa y su mirada tenía una chispa que me atraía como un imán. El ambiente festivo seguía vibrante a mi alrededor, pero todo se sentía distante mientras me acercaba a él lentamente. Las palabras parecían huir de mí, solo quería disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias. A medida que nos acercábamos más el uno al otro, la tensión aumentaba y mis pensamientos se volvían más confusos. De repente un grupo de familiares apareció riendo y rompiendo el hechizo del momento. Volvieron las risas y las conversaciones animadas mientras yo retrocedía unos pasos para recomponerme. La atracción seguía ahí, latente bajo la superficie como una corriente oculta esperando ser liberada. En medio del bullicio familiar, una parte de mí sabía que esta noche marcaría un antes y un después en nuestra relación. Algo estaba cambiando irremediablemente entre nosotros dos. Mientras me alejaba para buscar refugio en mis pensamientos, no podía evitar sentir que este encuentro sería solo el comienzo de algo complicado e inesperado. La música de la feria resonaba en el aire, llenando el jardín con una mezcla de alegría y nostalgia. Las luces de colores parpadeaban, reflejando la atmósfera festiva que envolvía a todos los presentes. Sin embargo, en mi interior, había una lucha silenciosa. Mientras los demás reían y bailaban, yo me encontraba atrapada en mis pensamientos, recordando momentos pasados con mi familia. Las historias compartidas a lo largo de los años resonaban en mi mente. Recuerdos de risas infantiles, de vacaciones en la playa y de secretos susurrados bajo las estrellas. Pero ahora, esos recuerdos se veían empañados por una nueva realidad, la atracción hacia mi sobrino. Era un dilema que nunca imaginé enfrentar, y cada vez que lo miraba, sentía como esa conexión se intensificaba. Mientras intentaba distraerme con las conversaciones familiares, un comentario fuera de lugar interrumpió mis pensamientos. Un familiar hizo una broma sobre las relaciones dentro de la familia, y todos rieron. Mi rostro se sonrojó involuntariamente, la tensión entre nosotros se volvió palpable. Él me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, como si también sintiera el peso del momento.
Decidí escapar del bullicio y me dirigí hacia el jardín trasero. Allí, rodeada por el murmullo lejano de la fiesta, encontré un instante de calma. Sin embargo, no estaba sola por mucho tiempo, él apareció tras de mí, buscando un respiro en medio del caos familiar. La noche estaba oscura pero iluminada por las estrellas que brillaban sobre nosotros. ¿Te gustaría escapar un momento?, preguntó con voz suave. Asentí sin pensarlo 2 veces. Caminamos juntos hacia un rincón más apartado del jardín donde las sombras nos envolvían como un manto protector. La tensión entre nosotros crecía a cada paso, el aire estaba cargado de algo que no podía ignorar. Nos quedamos en silencio durante unos instantes, mirándonos a los ojos. Era como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. El corazón me latía con fuerza mientras la atracción se hacía más evidente. Sin poder contenerme más, me acerqué a él impulsivamente y nuestros labios se encontraron. Fue un beso inesperado pero lleno de significado, una explosión de emociones reprimidas que finalmente encontró su salida. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. De repente escuchamos risas acercándose desde la fiesta. El sonido rompió nuestra burbuja y nos separó rápidamente como si nos hubieran descubierto en un acto prohibido. La realidad regresó con fuerza y la culpa comenzó a asomarse entre los resquicios del deseo. Debemos volver, dijo él con voz tensa mientras miraba hacia atrás nervioso. Asentí sin palabras, sabía que enfrentaríamos consecuencias si alguien llegaba a enterarse. Regresamos al bullicio familiar con corazones agitados y miradas furtivas. La presión social era abrumadora, las expectativas familiares parecían pesar sobre mis hombros como una losa inmensa. Cada sonrisa intercambiada entre los miembros de la familia se sentía vacía y distante. A medida que avanzaba la noche, no podía dejar de pensar en lo sucedido ni en lo que significaría para nosotros en el futuro. La atracción seguía ahí, latente pero ahora marcada por ese beso robado que había cambiado todo entre nosotros. Mientras intentaba retomar mis conversaciones familiares habituales, sabía que el secreto pesaría sobre mí como una sombra interminable. La música de la feria resonaba en el aire, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La risa y los gritos de alegría de la familia se sentían lejanos, como si estuvieran en otra dimensión. El beso había encendido algo dentro de mí, una chispa que no podía ignorar. Nos encontramos en el jardín, rodeados de flores que parecían florecer con más intensidad a medida que la noche se adentraba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La tensión entre nosotros era palpable, y el ambiente festivo se tornó denso y cargado. No podía evitar mirarlo a los ojos, había un brillo en su mirada que me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. Debemos hablar, respondí, intentando mantener la calma. Encontramos un rincón alejado del bullicio, donde las luces tenues creaban sombras danzantes sobre nuestros rostros. Pero el silencio no trajo alivio, al contrario, intensificó la presión que ambos sentíamos. Esto no puede ser, continuó él, su expresión seria. No es correcto. Su voz sonaba casi como una súplica, como si buscara una salida a esta situación incómoda. No lo sé, murmuré. A veces las cosas suceden sin que las busquemos. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, recordándome lo inapropiado de nuestra conexión. Pero había algo más profundo que me mantenía atada a él. Recordé historias familiares que habían permanecido ocultas durante años, secretos sobre amores prohibidos y relaciones complicadas que habían marcado nuestras vidas. ¿Recuerdas a tu abuelo? Siempre decía que el amor era más fuerte que cualquier tabú, le dije, buscando alguna forma de justificar lo que sentía. Él asintió lentamente, pero su rostro mostraba confusión. Pero esto es diferente, somos familia. Las palabras colgaban entre nosotros como un eco doloroso. La atracción seguía ahí, pulsante y real. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando nuestros cuerpos se acercaron involuntariamente. Era como si el mundo exterior se desvaneciera mientras nos mirábamos fijamente. La distancia entre nosotros se volvió insignificante cuando finalmente nuestros labios se encontraron.
Fue un instante fugaz pero intenso, un momento robado del tiempo donde todo lo demás dejó de importar. De repente la realidad regresó con fuerza. Me separé bruscamente sintiendo la culpa inundar mi mente nuevamente. Esto no puede volver a suceder, dije con firmeza, aunque mi corazón latía descontroladamente por lo contrario. Él dio un paso atrás, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y angustia. Tienes razón. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras me atravesaron como una flecha afilada, entendí que este encuentro había cambiado todo entre nosotros. La risa y la música seguían sonando en la distancia mientras yo luchaba con mis sentimientos encontrados. ¿Cómo podría enfrentarme a mi familia después de esto? La presión del secreto comenzaba a sentirse insoportable, las consecuencias eran inminentes y aterradoras. Nos quedamos en silencio por un momento eterno antes de decidir regresar al bullicio de la fiesta familiar. Sabía que nada sería igual después de esa noche, el peso del tabú nos acompañaría siempre, marcando nuestras vidas para siempre. El bullicio de la fiesta se sentía distante mientras regresábamos al salón. La música vibrante y las risas de los invitados parecían ajenas a la tormenta que se desataba en mi interior. Cada paso que daba hacia el grupo era un recordatorio del secreto que compartíamos, un peso que me oprimía el pecho. Al entrar, las luces parpadeaban y el aroma de las tapas recién hechas llenaba el aire. La familia estaba dispersa, algunos bailando, otros conversando animadamente. Intenté involucrarme, pero la mirada de mi sobrino seguía atrapándome, como un imán que no podía ignorar. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo la atracción palpable entre nosotros. ¿Estás bien?, me preguntó una prima al notar mi distracción. Su voz era un recordatorio de que debía actuar con normalidad. Asentí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar la confusión que reinaba en mi mente. La noche avanzaba y aunque intentaba disfrutar del ambiente festivo, cada risa y cada brindis resonaban vacíos en comparación con lo que había experimentado en el jardín. La culpa me mordía por dentro, no podía dejar de pensar en lo prohibido de nuestra conexión. En medio de este torbellino emocional, un familiar interrumpió nuestra burbuja cuando llegó a preguntar por el pariente ausente. ¿Dónde está tu sobrino? No lo he visto en un rato, dijo con una sonrisa despreocupada. La tensión creció en mí, la idea de ser descubiertos me aterrorizaba. Él se apartó un poco, mirando hacia otro lado mientras respondía a su pregunta. Está por ahí disfrutando, respondió él sin mirar a nadie directamente. La conversación continuó, pero sentí como una sombra se cernía sobre nosotros, el momento se volvía más difícil de manejar. La presión social era palpable y cada palabra parecía un recordatorio del tabú que nos ataba. En ese instante decidí buscar refugio en el bar cercano donde la música era más suave y las luces más tenues. Una vez allí encontramos un rincón apartado donde podíamos hablar sin interrupciones. El ambiente era más relajado y me sentí aliviada por unos momentos. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, le dije con voz baja. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y miedo. Yo tampoco, confesó mientras acercaba su mano a la mía sobre la mesa. El silencio entre nosotros se volvió denso, cada segundo parecía eterno mientras nuestras miradas se entrelazaban con intensidad. De repente una explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo fuera del bar, llenando la habitación con destellos brillantes y sorprendiendo a todos los presentes. No podemos seguir así, murmuré al sentir que el momento nos escapaba entre los dedos como arena fina. Sin embargo, antes de poder decir algo más profundo o tomar decisiones definitivas sobre lo que sentíamos realmente, otro familiar apareció inesperadamente en la entrada del bar buscando compañía para bailar. La magia del instante se disipó rápidamente, él retrocedió instintivamente mientras yo trataba de recomponerme. Pasamos la noche juntos en medio del bullicio familiar y las luces brillantes, pero esa conexión especial seguía ardiendo bajo la superficie, lista para estallar cuando menos lo esperáramos. La noche se deslizaba entre risas y música, pero en mi mente solo había espacio para la confusión. La atracción por mi sobrino se había convertido en un peso que no podía ignorar. Mientras el bullicio a mi alrededor seguía, yo me encontraba atrapada en una tormenta de pensamientos. ¿Qué significaba realmente todo esto?
¿Podía permitirme sentir algo tan prohibido? Al salir del bar, la feria iluminaba las calles de Málaga con sus luces brillantes. El olor a churros y vino dulce flotaba en el aire. Sin embargo, cada paso que daba me acercaba más a una realidad que temía enfrentar. La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad. La mirada de otros familiares podría ser implacable si llegaban a enterarse. Una amiga cercana, que siempre había sido observadora, se acercó a mí con una sonrisa cómplice. «Te veo muy animada esta noche», comentó, lanzando una indirecta que hizo que mi corazón se acelerara. Era como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera lo que estaba ocurriendo entre nosotros. «¿Hay algo más que deberíamos saber?», preguntó con un tono juguetón, pero yo sentí el peso de su mirada. «Solo disfrutando de la fiesta», respondí rápidamente, tratando de ocultar la verdad detrás de una sonrisa nerviosa. Pero ella no parecía satisfecha, su mirada se mantenía fija en mí, buscando respuestas que no estaba lista para dar. Mientras tanto, el teléfono vibró en mi bolso, era un mensaje recordándome mis responsabilidades familiares. Las obligaciones y expectativas pesaban sobre mis hombros como una losa. Había tanto en juego y la posibilidad de perderlo todo me aterrorizaba. La idea de romper los lazos familiares por un deseo inconfesable parecía cada vez más real. Las luces del recinto ferial parpadeaban y las risas resonaban en mis oídos mientras intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional. ¿Era posible seguir adelante con esto? La incertidumbre crecía como una sombra constante, oscureciendo cualquier destello de alegría. Regresé al jardín donde habíamos estado antes, el aire fresco contrastaba con la calidez del bar. Miré hacia el lugar donde nos habíamos besado antes, donde todo había cambiado entre nosotros. El recuerdo aún ardía dentro de mí como un fuego inextinguible. A lo lejos vi a mi sobrino hablando con otros familiares, su risa resonaba y me hizo sonreír involuntariamente. Pero al mismo tiempo, esa felicidad era un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. Si solo supieran lo que sentía. El miedo se apoderó nuevamente de mí cuando escuché pasos acercándose. Era otro miembro de la familia que venía hacia mí sin saber nada sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantenerme tranquila y actuar natural. La presión aumentaba cada vez más, sabía que cada momento contaba y cualquier desliz podría arruinarlo todo. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión pronto, seguir adelante o dar un paso atrás antes de perderme completamente en esta atracción prohibida. La incertidumbre se convirtió en un eco ensordecedor en mi mente mientras miraba a mi sobrino desde la distancia, preguntándome qué futuro nos esperaba si continuábamos por este camino peligroso. La ansiedad se apoderaba de mí al ver a mi sobrino reír con otros familiares en la fiesta. La música sonaba a lo lejos, mezclándose con las conversaciones animadas. Cada risa que escuchaba me recordaba la conexión que habíamos forjado en secreto, y el peso de lo que estábamos haciendo se hacía más difícil de soportar. Mientras caminaba por el jardín, un primo se cruzó en mi camino. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. ¿Todo bien?, preguntó, notando quizás algo en mi actitud. Sí, solo disfrutando de la fiesta, respondí con una sonrisa nerviosa que no logró ocultar mi inquietud. La presión social era un monstruo al acecho, listo para devorarme si daba un paso en falso. El evento familiar estaba lleno de momentos que solían ser alegres, pero ahora estaban teñidos de una tensión palpable. Un viaje planificado por la familia a un pueblo cercano amenazaba con separarnos. Las risas y los bailes parecían burlarse de mí mientras pensaba en cómo íbamos a manejarlo. ¿Podríamos ser capaces de mantener nuestra relación oculta durante ese tiempo? La idea de estar lejos de él me llenó de una tristeza inesperada. Cuando finalmente encontré un momento a solas con él, el mundo exterior se desvaneció. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mis palabras saliendo casi como un susurro. Su mirada intensa reflejaba la misma preocupación que sentía yo. No lo sé, respondió, su voz baja y cargada de emoción. En ese instante comprendí que no solo era deseo lo que sentía, había algo más profundo y complicado. Las luces del festival iluminaban nuestro entorno mientras luchábamos por encontrar respuestas entre nosotros. Pero cada vez que pensábamos en el futuro, las sombras del tabú nos envolvían como una niebla densa e impenetrable.
La idea de ser descubiertos era aterradora, podía imaginar las miradas críticas y los murmullos entre los familiares si llegaban a enterarse. Quizás deberíamos hablarlo más tarde, sugirió él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Asentí, aunque sabía que cada momento contaba y cada segundo juntos era precioso y peligroso al mismo tiempo. Esa noche, mientras la feria continuaba su curso festivo, el aire se volvió pesado con nuestra incertidumbre compartida. A medida que la música resonaba en mis oídos, también resonaban pensamientos sobre lo que significaría todo esto para nuestras vidas si decidíamos seguir adelante o dar un paso atrás. Un grupo familiar pasó cerca riendo y bromeando, y sentí como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de ser descubiertos en medio del bullicio alegre. El dilema se intensificó cuando supe que el viaje estaba programado para el día siguiente, sería nuestra primera gran prueba. La presión aumentó hasta volverse insoportable mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno. La belleza del espectáculo contrastaba con mi confusión interna, cada explosión parecía marcar un momento decisivo para nosotros. ¿Y si no podemos seguir así?, le pregunté casi sin darme cuenta, sintiendo como las dudas comenzaban a asfixiarme lentamente. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y temor ante lo desconocido. No quiero perderte, admitió finalmente. La respuesta quedó flotando entre nosotros como una promesa no dicha mientras el ruido festivo continuaba alrededor nuestro. Pero sabía que las decisiones debían tomarse pronto antes de que la situación se volviera insostenible. La música de la feria resonaba a lo lejos, pero en ese instante, todo se volvió un eco distante. La mirada de mi sobrino seguía fija en mí, y el aire entre nosotros se cargó de una tensión palpable. No quiero perderte, había dicho, y esas palabras retumbaban en mi mente como un tambor que no dejaba de sonar. La verdad era que no sabía qué hacer. La atracción que había crecido entre nosotros no era algo que pudiera ignorar. Mientras el bullicio de la fiesta continuaba, me sentí atrapada entre el deseo y la culpa. La idea de confesar mis sentimientos a alguien tan cercano me aterraba. Pero también había un impulso que me decía que era el momento de actuar, de definir lo que realmente significaba nuestra conexión. Había una parte de mí que deseaba liberarse del peso del secreto. ¿Qué haremos?, pregunté en voz baja, casi temiendo la respuesta. Él dio un paso más cerca, y pude notar cómo su respiración se aceleraba. No sé, respondió, su voz temblorosa. Pero no puedo seguir así. Su sinceridad me conmovió y al mismo tiempo intensificó mi conflicto interno. De repente su rostro se tornó serio. Hay algo que necesito contarte, dijo con un tono grave. Mi corazón se detuvo por un momento, la incertidumbre me invadió. He estado pensando mucho en esto desde que nos vimos esa noche, continuó. No solo es atracción para mí, siento algo más profundo. Las palabras salieron de su boca como si fueran un susurro cargado de significado. El mundo exterior se desvaneció mientras asimilaba lo que acababa de decirme. ¿Podría ser posible? Estábamos ambos atrapados en este laberinto emocional sin salida. ¿Qué quieres decir con algo más profundo?, pregunté con cautela. Me asusta lo que siento, confesó él, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Pero no puedo evitarlo. En ese momento comprendí la magnitud de nuestra situación. No solo estábamos desafiando las normas familiares, estábamos desafiando nuestras propias identidades y deseos. El sonido festivo regresó abruptamente a mi mente cuando escuché risas cercanas. Un grupo de familiares pasaba por el jardín donde estábamos escondidos. La presión aumentó en mi pecho al pensar en las posibles consecuencias si alguien nos descubría. La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Debemos ser cuidadosos, murmuré, sintiendo como una ola de ansiedad me envolvía. Pero él tomó mi mano con firmeza y dijo, no quiero esconderme más. En sus ojos vi una determinación que resonó profundamente en mí. Justo cuando estaba a punto de responderle, una figura familiar apareció al final del camino del jardín. Uno de los miembros más cercanos de nuestra familia nos observaba con una expresión confusa pero intensa. El corazón se me detuvo al darme cuenta del peligro inminente. No, apenas logré susurrar antes de que esa persona comenzara a acercarse a nosotros con pasos decididos.
En ese instante comprendí que todo lo que habíamos construido estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos. La confrontación inevitable estaba aquí, y con ella venían todas las consecuencias ocultas detrás del secreto que habíamos compartido hasta ahora. El familiar se acercó y mi corazón latía con fuerza. La mirada en su rostro era de sorpresa, pero también de determinación. No había vuelta atrás. El aire se volvió denso como si el ambiente festivo de la feria de Málaga se desvaneciera a nuestro alrededor. La música y las risas parecían ecos lejanos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que resonó en el jardín. La tensión era palpable como un hilo que a punto de romperse. Mi sobrino me miraba con preocupación, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desafío. Sabía que este momento cambiaría todo. No es lo que parece, intenté explicar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Era una verdad tan compleja que no podía resumirla en una simple frase. Sentí como el peso del secreto caía sobre mis hombros, y la culpa se apoderaba de mí. El familiar no se movió, manteniendo su mirada fija en nosotros. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su tono era más doloroso que acusador. En ese instante comprendí que no solo estaba en juego nuestra relación, sino también la dinámica familiar entera. Mi sobrino tomó mi mano suavemente como si eso pudiera protegernos de la tormenta que se avecinaba. «No hay nada de qué avergonzarse», dijo él con firmeza. Pero yo sabía que eso no era cierto. Había un tabú entre nosotros que nadie podría ignorar. El familiar dio un paso hacia atrás, como si tratara de procesar lo que había descubierto. Esto es inaceptable», murmuró finalmente sacudiendo la cabeza. Su reacción fue un balde de agua fría sobre mí, cada palabra era un recordatorio del riesgo al que nos habíamos expuesto. «Por favor, escúchame», intenté suplicar, pero él ya estaba retrocediendo hacia la casa, incapaz de soportar lo que había visto. Cada paso que daba sentía que arrastraba consigo nuestra oportunidad de ser felices juntos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró mi sobrino mientras el silencio caía sobre nosotros como una sombra pesada. La confusión y el miedo llenaron el espacio entre nosotros, la posibilidad de ser descubiertos nos había alcanzado antes de lo esperado. «No lo sé», respondí con sinceridad mientras miraba hacia donde había desaparecido el familiar. El futuro se tornaba incierto y aterrador. ¿Podríamos afrontar las consecuencias? ¿Seríamos capaces de mantenernos unidos ante la adversidad? La fiesta continuaba en el fondo, los gritos y risas parecían burlarse de nuestra situación desesperada. En ese momento comprendí que nuestra historia estaba lejos de ser sencilla, cada decisión tendría un impacto profundo en nuestras vidas. De repente el familiar regresó con otros miembros de la familia a cuestas, sus rostros llenos de confusión y juicio. «¿Qué está pasando aquí?», exclamaron al unísono al vernos juntos en esa postura comprometedora. La presión aumentó instantáneamente, sentí como el aire se volvía irrespirable mientras todos esperaban respuestas. Miré a mi sobrino y vi en sus ojos la misma mezcla de temor y determinación que sentía yo misma. «Es hora de enfrentar esto», dijo él con voz firme mientras todos nos rodeaban, dejando claro que no había marcha atrás posible. En ese instante supe que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas, todo estaba por decidirse en ese jardín lleno de secretos y verdades ocultas, donde las risas habían sido reemplazadas por murmullos inquietantes y miradas inquisitivas. Y así quedó claro, nuestro futuro estaba colgando por un hilo delgado e inestable, listo para romperse en cualquier momento ante los ojos atónitos de quienes nos rodeaban.